Muy bones, ya van 3 selmanes de curso y la semana que viene vamos a entamar con cosas más entretenidas y menos teóricas que la apostrofación. Esta noche voy a colgar una siera para hacer pues unos ejercicios escuchando una canción y bueno, a ver si vos presta. Y falando de prestar, no sé si el curso está cumpliendo lo que esperabais. Supongo que para los más avezados a falar asturiano, y es muy básico y pues era aburrido. El objetivo cimero y entretener un poquillín a la xente en estos días de cuarentena y si deprendemos cosines, perfecto. Así que espero que vos esté prestando a la mayoría y a los que no, siéntolo mucho el no haber algamado las expectativas que teníais de este curso. Mira, estuve preparando un tema piquiñín al que voy a llamar Revoltissue, donde falo de dos entrubes que salieron en nuestros grupos y que creo que pueden ser muy, muy interesantes. ¿Vale? Y el Revoltissue, así que si vos paez, entamamos. Muchas vegaes entrugáis por palabras que son sinónimos. Yo los ejercicios suelo agarrarlos de libros que tengo per casa, pero está claro que se pueden emplear otras palabras. Hubo siente que entrugó para usar cochera en vez de garaxe o usar atender en vez de escuchar. Sí, todo vale en ese sentido. Mirad, de ellas personas usen léxico y vocabulario como sinónimos. Ahí tenéis la definición del diccionario. Yo, y esto es opinión personal, creo que el léxico es más amplio, ya que engloba todo el vocabulario. El vocabulario de cada uno, sobre todo de los que no somos falantes nativos, como ya el caso de Mio, empleamos un vocabulario en función de la siente de la que nos rodeamos, de las lecturas que hicimos, de lo que estudiamos, ¿vale? Una cosa que a mí me presta a hacer mucho y emplear el diccionario. Y es raro el día que trabajando no busco daqué para verles acepciones si son unes u otres. Y un ejercicio de autodeprendizaje per bono y sáquense cosas muy, muy interesantes. Facéilo cuando tengáis alguna duda de vocabulario y nos contáis. Aquí desie unes pallabres que salieron en esos entrubes y el so significado. Oyer, sentir, escuchar y atender. No sé si pensaremos lo mismo, pero tras buscarles pallabres, creo que oyer y sentir son sinónimos. Escuchar implica poner más interés en relación al sentido del oído. Y atender implica poner todos los sentidos para percibir una información. Entonces, un ruido se diría normalmente oyer o sentir. Está claro que si el ruido llega del coche, igual escuchamos o atendemos para ver qué pasa. La radio. Tenemos la puesta para oír, para sentir, pero si fala de quien que nos interesa, son las noticias, pues escuchamos o atendemos. El maestro, o los maestros, cuando reñimos, pediremos que nos escuchen o atiendan, aunque muchos escolinos no lleguen ni a sentinos. En relación al uso de les pallabres, buscamos sinónimos a pallabres que pensamos que estamos falando en castellán, ¿vale? Normalmente intentamos cortar col castellán, porque non queremos amestar, queremos falar un asturiano correcto. A min pásame con les pallabres vez y vegada. Normalmente, habitualmente emplego vegada, pero non son exactamente lo mismo, ¿vale? Una vegada implica más tiempo. Solamente o simplemente tenéislo en cuenta, ¿eh? Sobre todo para emplear el registro correcto. Mirad, tengo escolinos que dicen napia por pensar que nariz y castellán. Tanto napia como nariz son válides. Les dos pallabres, si buscáis en el Daya, aparecen. Pero napia y es muy coloquial. También hay que tener mucho cuidado con los falsos amigos, que son pallabres que parecen la misma que en castellán, pero el significado y otro
pues que muy diferente. Buscáis cuello y buscáis arrogante y luego ponéis en los comentarios a ver qué vos parece. Cambiando de tema, y algo interesante, o que me parece interesante. Muchas veces cometemos errores por escribir como falamos. En todas las lingües se permiten licencias al falar, si casi las normas ortográficas son más cerraes. Miráis los ejemplos de les pallabres que finen en da. Escríbense como lo veis, pero voy a leer. Dio una patá al balón. Nun me dixo na. Como veis, cuando falo, elimino ese da del final, pero escríbolo. Y para afinar, viéramos que las contradicciones prioricen sobre el apóstrofo, pero hay la excepción de la toponimia. Asina se diría, ye del entregu, viasa al infiestu. En castellán ya igual, y ahí tenéis una noticia de la Nueva España. Luego, al falar, probablemente diríamos, vi en el periódico que el telecolesio llega al entregu, porque como viéramos en antes, permitimos de licencias. Espero que vos prestar este vídeo y un poquito indiferente, y bueno, ya nos contáis en los comentarios. Hasta luego.